Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video comenzamos a responder el banco de preguntas de biología para el examen de admisión de la UNAM. Haremos una serie de videos donde estaremos respondiendo preguntas muy similares a las del examen de admisión. Este es el primer video y la pregunta 1 nos dice estructura cercana al núcleo cuya función es intervenir en la división celular, y la respuesta correcta es la B, centriolo. Recordemos que los centriolos son los que organizan los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula, y estos ayudan en la división celular. La pregunta 2 nos dice energía utilizada para la realización de la fase oscura de la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa, donde se ocupa energía luminosa, energía del sol, y la fase oscura, en donde se ocupa energía química, que esa sería la respuesta. La pregunta 3 nos dice, ¿qué distingue estructuralmente al ADN del RNA? Recuerden, el ADN se puede escribir como DNA o ADN, y el ARN se puede escribir como RNA o también ARN. No dejen que por estar escrito de una forma distinta los vaya a confundir. Nosotros tenemos un video donde vimos las diferencias entre el ADN y el ARN. Vayan a verlo si no lo han visto. Pero la pregunta aquí nos dice estructuralmente, ¿en qué se diferencian estructuralmente? Y la respuesta correcta es la orientación de la hélice. Recuerden que el ADN tiene doble hélice y el ARN tiene una hélice. Repito, si no han visto el video del ADN y ARN, vayan a verlo. Está en la lista de reproducción de biología. La pregunta 4 nos dice, la reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por... La reproducción sexual siempre se da en organismos pluricelulares. Es imposible que los organismos unicelulares, que constan de una sola célula, se reproduzcan sexualmente. Bien, aquí la respuesta correcta es la D, la fusión de células haploides especializadas. Recuerden, la reproducción sexual favorece la evolución por la variabilidad genética. En cambio, la reproducción asexual tiene como característica dar origen a individuos genéticamente idénticos. La pregunta 5 nos dice, la mayor parte de las mutaciones inocuas o neutras son esenciales para la... Y la respuesta correcta es la C. Recuerden, las mutaciones favorecen la evolución. Y recuerden, las mutaciones inocuas o neutras son aquellas mutaciones que no producen efectos, ni beneficios, ni perjuicios al organismo que las tiene. De hecho, la mayor parte de las mutaciones son mutaciones neutras y estas son esenciales para que ocurra la evolución porque incrementan la variación genética y el potencial de los individuos para diferenciarse. Esto a pesar de que el individuo en sí no presenta ningún cambio aparente, pero quizá generaciones más adelante sí que lo presenten. Así que la respuesta correcta es la C. La pregunta 6 nos dice, se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. Y la respuesta correcta es la D, la taxonomía. Y recuerden, el padre de la taxonomía es Carl von Linneo. ¿Y qué es la taxonomía? Simplemente es la clasificación de los seres vivos. Y esto va desde el dominio, reino, división o filum, clase, orden, familia, género y especie. La pregunta 7 nos dice, son componentes abióticos del ecosistema. Recuerden esto, el ecosistema tiene componentes abióticos y componentes bióticos. Los componentes bióticos del ecosistema son todos aquellos que tienen vida. Los componentes abióticos del ecosistema son todos aquellos que no tienen vida. Los organismos que tienen vida son parte de los componentes bióticos. Los desintegradores, como las bacterias, los gusanos y así, también son parte de los bióticos. Los heterótrofos también son parte de los bióticos. En cambio, el suelo no tiene vida, entonces es parte de los abióticos. Los nutrientes tampoco tienen vida, es parte de los abióticos. Especie, población y comunidad, esto no tiene sentido aquí. Entonces aquí la respuesta correcta sería la D, energía, nutrientes y temperatura. Y la pregunta 8 nos dice, interacción entre dos especies en donde ambas resultan beneficiadas. Esta pregunta es parte del tema de relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Y las únicas interacciones que se dan entre una misma especie son las intraespecíficas. Y aquí tenemos la competencia o la cooperación. Dos individuos de una misma especie pueden competir entre ellos por el alimento, la pareja, o pueden cooperar entre ellos para conseguir alimento o pareja. Pero la pregunta 8 nos dice interacción entre dos especies diferentes, en donde ambas resultan beneficiadas. Y aquí la respuesta correcta sería el mutualismo. El mutualismo es una relación de organismos de especies diferentes en la cual ambos obtienen beneficios.
Por ejemplo, las flores y los insectos son de diferentes especies. Por una parte, el insecto se alimenta del polen de la flor y por otra parte, la flor es polinizada. La pregunta 9 nos dice, la teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace careció de fundamentos para explicarlas. Y la respuesta correcta sería la D. La teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace careció de fundamentos genéticos para explicar las variaciones. La pregunta 10 nos dice, los dientes y plumas del Archaeopteryx en comparación con aves y reptiles son una evidencia de... Y la respuesta correcta sería la D. Son una evidencia de la evolución. La pregunta 11 nos dice, relaciona los organismos autótrofos y heterótrofos con los ejemplos que corresponden. Recuerden que los organismos autótrofos son aquellos que pueden fabricar su propio alimento, como las plantas, y los heterótrofos son aquellos que no pueden fabricar su propio alimento y dependen de aquellos que sí lo pueden fabricar. Por ejemplo, nosotros somos organismos heterótrofos. Las vacas son organismos heterótrofos. Se tienen que comer a las plantas para poder sobrevivir. Entonces, tenemos autótrofos y heterótrofos. La A nos dice, las cianobacterias utilizan agua como fuente de electrones para la fotosíntesis y producción de oxígeno como producto residual. Recuerden, todo organismo que realice fotosíntesis es un organismo autótrofo. Entonces la A va con la 1. La B nos dice, las bacterias intestinales aprovechan una variedad de nutrientes orgánicos para sobrevivir y reproducirse rápidamente. Estas bacterias no están generando su propio alimento. Se están aprovechando de los nutrientes del organismo que están parasitando. De hecho, esta es una relación de parasitismo, que miren, lo tenemos aquí arriba. Es una interacción interespecífica, parasitismo. Entonces la B va con la 2. La C nos dice, las plantas utilizan la energía lumínica para producir carbohidratos y oxígeno gaseosos a partir de dióxido de carbono y agua. Las plantas realizan fotosíntesis. Todo organismo que realice fotosíntesis es un organismo autótrofo. La D nos dice, una levadura alimentada por glucosa en un ambiente anaeróbico es capaz de producir dióxido de carbono y etanol. Una levadura alimentada por glucosa no genera su propio alimento, entonces es un organismo heterótrofo. Y la única respuesta que coincide sería la B. La pregunta 12 nos dice, relaciona las células eucariontas y procariontas con sus características. Recuerden, las células más simples que existen son las células procariontas y las células complejas, las grandes, son las células eucariontas. Y aquí tenemos procariontas y eucariontas. Tamaño de 1 a 10 micras. Recuerden que las pequeñitas son las procariontas. Pro, antes del núcleo, no poseen núcleo. Eucariontas, con núcleo verdadero. Entonces, tamaño de 1 a 10 micras son las procariontas. Las eucariontas, ¿qué tamaño tienen? Tienen de 10 a 100 micras. B, reproducción por mitosis. Las únicas células que se reproducen por mitosis son las células eucariontas. La C, cromosomas múltiples. Las únicas células que tienen muchos cromosomas son las eucariontas. Las procariontas solo tienen uno y tienen un ADN circular en el citoplasma. Entonces esta va acá. Y el único inciso que corresponde es el D. Esa sería la respuesta correcta. La pregunta 13 nos dice, en la fotosíntesis se rompe una molécula de agua para producir inicialmente. Recuerden, esto lo vimos en un video y se los recalqué demasiado. En la fotosíntesis, la molécula de agua se rompe para producir oxígeno. No lo olviden, la molécula de agua se rompe para producir oxígeno. La 14 nos dice, durante el proceso anaeróbico de fermentación, el ácido pirúvico cambia a etanol y dióxido de carbono. De modo similar, una disminución de oxígeno en los músculos durante el ejercicio ocasiona fatiga, debido a la acumulación de ácido láctico producido de la fermentación. Recuerden, en la respiración anaeróbica, aquella que no requiere oxígeno, teníamos dos opciones. La fermentación ácida, también llamada fermentación láctica, o la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica, el ácido pirúvico se reduce y se convierte en ácido láctico o lactato, mientras que en la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico es transformado en alcohol etílico o etanol. Entonces aquí nos está preguntando que durante el proceso anaeróbico de fermentación, el ácido pirúvico cambia a etanol. Entonces es la fermentación alcohólica. De modo similar, una disminución de oxígeno en los músculos durante el ejercicio ocasiona fatiga, debido a la acumulación de ácido láctico producido en la fermentación láctica.
Entonces la respuesta correcta sería la B, alcohólica y láctica. Noten que la A nos dice láctica y alcohólica. Es lo mismo pero está al revés. Ustedes tienen que escoger la que esté en orden. Primero va la alcohólica y después va la láctica. La 15 nos dice proceso resultante del ciclo celular. Recuerden el ciclo celular que vimos en un video pasado, en donde la célula crecía, se duplicaban los organelos y se daba la división celular. Y la resultante del ciclo celular es la proliferación celular. Muy bien, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos de biología que vayamos haciendo. Así que guarden esa lista para poder ver todos los demás videos en orden. Ya saben que si este video les ha gustado me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.